Hola, muy bienvenidos a la Fogatita del Terror. Yo soy Ruth. Vengan, acérquense alrededor, hacen malvadiscos y disfruten de los próximos 3 relatos de terror, donde la protagonista tuvo encuentros con 3 diferentes entes, los cuales son el charro negro, el sombrerero y una bruja. Cabe resaltar que ahorita no me encuentro muy bien, por eso tengo la voz ronca. Sin más, comenzamos. Cuando tenía alrededor de entre 8 a 10 años, no recuerdo bien, yo solía dormirme con mi tía. Hubo un momento en el que mis padres estaban a borde de separarse o ya estaban separados. Cuando había alguna pelea, yo iba con mi tía y me quedaba con ella. En mi casa, al entrar a mano izquierda, hay un cuarto y en ese entonces ella se quedaba a dormir ahí. Esa noche preferí dormir con ella y aceptó, con las mismas condiciones de siempre, las cuales eran de que yo debía dormir en la orilla y con las luces encendidas. Pasaba el tiempo y no podía conciliar el sueño. Me movía de un lado a otro tratando de dormir hasta que por fin pasó. Cerré los ojos y me quedé dormida. Escuché un sonido y me desperté de nuevo. Los perros que teníamos comenzaban a ladrar sin parar. Mi tía para ese entonces estaba acostumbrada a dejar las luces encendidas, tanto en el cuarto como en la parte de afuera, pero cuando yo desperté estaban completamente apagadas. Me levanté de la cama y al ver hacia la puerta había una sombra. Tallé mis ojos y volví a mirar a la puerta y ahí seguía, solo que esta vez estaba más alta y llevaba un sombrero de charro. Para ese entonces yo no conocía nada de este ser, solo tenía conocimiento de brujas, duendes y muñecas que se movían solas. En ese momento llegué a la conclusión de que era una bruja, pero después me retracté debido a que la sombra era demasiado alta. Digo esto debido a que pues por mi mente había pasado de que frente a mí había una bruja. Volteé a otro lado y con temor regresé la mirada a ese punto donde estaba aquella sombra. Yo me encontraba esperando a que ella no estuviera, pero ahí estaba. Esta vez los ojos le brillaban de un color rojo intenso. Mi tía comenzó a moverse y al notar que no estaba ahí, se levantó y escuché su voz preguntando que qué era lo que hacía. Yo solo le dije que estaba viendo al hombre de la puerta. Mi tía miró hacia donde yo le había dicho y dijo que no había nadie. Yo, sin apartar la vista de la puerta, le seguía diciendo que ahí estaba. Me preguntó que si le estaba jugando una broma. Le dije que no. Ella solo me abrazó y se acurrucó conmigo. Mientras me tapaba, miré una vez más a la puerta y ya no había nada ni nadie. La segunda historia que tengo para ustedes se remonta cuando estaba en secundaria. Recuerdo que mi primo había nacido y a mi tía, en lugar de coserle, solo no resultó bien el proceso. Honestamente no es un tema que quiera tratar. Usualmente yo tomaba mi baño en las mañanas para cuando me iba al camino a la escuela y en ese momento mi tía se había quedado en la parte de abajo. Esa vez me levanté y no había luz. No le di mucha importancia, pues en mi casa tendía a irse la luz muy de vez en cuando. Al bajar las escaleras teniendo mucho cuidado, pues realmente estaba muy oscuro. Al llegar a los últimos escalones, recordando que habían alrededor de 9, noté que habían más. Al pensar que ya había llegado y sin precaución tropecé. Alcancé a sostenerme de la pared. Tenía más miedo del hecho de casi caerme en lugar de una presencia que se encontraba a un lado. Yo tenía mis brazos estirados y mi cabeza agachada. Sin pensar, volteé al lado izquierdo y vi a alguien. Pensando que era mi tío, le dije: si me ibas a asustar, no te salió la broma. Realmente sí tenía miedo, recordando que nadie había salido, ya que cuando alguien camina o mueve cosas, se escuchan los sonidos fuertes. No sabía cómo era que estaba alguien ahí. En mi pensamiento, tratando de buscar lógica a lo que estaba viendo, pensé que sería un ladrón, pero tampoco tenía sentido, porque la puerta no sonó cuando se abrió. Traté de tranquilizarme y enderezar mi cuerpo. Vi cómo la sombra se hacía cada vez más alta, rozando el techo. Me saqué de onda y traté de ver el rostro de aquel ser, pero no tenía nada. Noté que tenía un sombrero y que se iba acercando a mí. Cerré mis ojos y sentí como de la nada se encendieron las luces. A las 2 semanas de haber visto aquella sombra, soñé que estaba cargando a mi primo y en el sueño iba camino hacia donde mi tía, y como yo me encontraba en el piso de arriba, me dirigí hacia las escaleras para llegar al piso de abajo.
pues ahí ella se encontraba. Antes en mi casa había una puerta de madera, por lo cual se dificultaba subir y bajar, ya que también estaban construyendo unos cuartos. Bueno, pues volviendo al relato, al bajar las escaleras y ver hacia una pared, vi a una araña patona y se me hizo raro, ya que estas no se ven a primera vista, a lo flaquitas que son sus patas y solo son una bolita. Noté que comenzó a moverse esa araña y mientras caminaba crecía al tamaño de una tarántula y en su cara, en lugar de tener ojos de aquellos animalitos pequeños, los ojos se veían como los de un ser humano, como si estuviera en un proceso de una metamorfosis, y seguía creciendo más y más y más. En algún momento pasó de ser la cara de una araña al de ser de una señora, y yo preguntándome qué era eso. Entonces aquella señora, en un tono de voz como dándome una orden, dijo que le entregara al niño, y yo me negué con la cabeza. La señora seguía diciendo que quería que le diera al niño. También decía que tenía hambre, y al decir eso escuché cómo mi abuela salió y dijo que ella no se llevaría al niño, y comenzó a decir que era una vieja metiche, una vieja mugrosa, que no tenía nada que hacer ahí, y muchas cosas más, con palabras ofensivas, debido a que esa es la creencia que se tiene, que se ahuyentan a las brujas diciendo groserías. Mi abuela en ese momento comenzaba a decirme que me metiera con el niño. Para ese momento yo no escuchaba nada, no escuchaba lo que ella me decía y solo podía ver las señas que ella me hacía. Un zumbido comenzó a escucharse y de repente desperté en ese momento. A los 5 minutos aproximadamente se escuchó al bebé llorar. No tomé mucha importancia debido a que pues usualmente los bebés lloran en las noches para que los alimenten o los carguen, les cambien el pañal, les brinden atenciones. A la mañana siguiente le pregunté a mi tía que por qué Alan había llorado y me dijo que el niño se había dormido a su lado, pero cuando ella abrió los ojos el niño ya no se encontraba. Ella lo buscó por toda la cama, pero al volver a escuchar el llanto notó que el niño estaba en el suelo. Yo pensé en contarle acerca de mi sueño, pero mi tía dijo que no sabía por qué. Entonces mi tía me contó que le dijo lo que había pasado la noche a mi ama. Mi ama es mi abuela. Ella había dicho que la bruja ya se quería llevar al niño, pero como el niño había empezado a llorar, ya no le dio tiempo para llevárselo, y me sorprendí más por la relación que le di a mi sueño y ese suceso. Gracias por haber escuchado mis 3 historias.